eh, para que nosotros nos apropiemos de la obra, ¿cierto? Para que nosotros nos apropiemos de la obra, necesitamos conocer la obra, ¿sí? ¿A qué nos ha llamado el Señor? Conocer la visión para entender la misión, ¿sí? Ese es el llamado del Señor para nosotros, eh, conocer la visión para entender la misión. Vamos a orar en esta mañana una vez más, hermanos. Padre eterno, gloria te damos. En esta hora pedimos tu bendición, tu dirección, tu asistencia, tu presencia. Seguimos en esta caravana, Señor, de la familia adventista hacia la Nueva Jerusalén. Clamamos, Señor, para que tú vengas como lo has prometido, a darnos luz, a darnos poder, a darnos mucho amor, gozo y paz. Necesitamos de tu gracia en abundancia y pedimos, Padre, para que la luz que has hecho y has dado a tu pueblo alumbre cada vez más y mejor. Te lo pedimos en el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén. Entonces, hermanos, vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 3. Ustedes lo pueden buscar allí rápidamente. Éxodos capítulo 3. Dice el Señor, hablando de Moisés. Un día Moisés estaba eh, atendiendo el rebaño de su suegro. El sacerdote de Madián guió el rebaño al desierto y llegó a Horeb, el monte de Elohim, ¿sí? Monte de Ja Elohim, dice en esta versión. Un mensajero de Yahweh se le apareció en un fuego llamante que salía de un arbusto. Él miró y vio que había un arbusto en llamas, sin embargo, el arbusto no se consumía. Moisés dijo, tengo que ir a contemplar esta gran visión, porque el arbusto no se consume, ¿sí? Entonces, aquí encontramos, hermanos, que hay una gran visión. El Señor le muestra a Moisés una gran visión, pero esa gran visión que Dios le muestra a Moisés fue dada porque Dios tenía para Moisés una gran misión. El Señor tenía para Moisés una gran misión. Cuando dice la palabra del Señor, dice más abajo en el verso 10 dice, dos textos importantes, ¿ves? Éxodo 3. Dice, ven, por lo tanto, ven que te voy a enviar donde el faraón, y tú liberarás a mi pueblo de los israelitas de Egipto, ¿no? ¿Sí? Tú liberarás a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Entonces ahí el Señor le dice a Moisés, ven que te voy a enviar desde la zarza, ¿cierto? Desde la zarza. El Señor está hablándole a Moisés desde la zarza y él le dice al Señor, el Señor le dice a Moisés, ven que te voy a enviar. Entonces, hermano, aquí vemos una gran visión. Todo comienza con una gran visión. Y esa gran visión, el Señor le reveló a Moisés una gran misión. Y en esa gran misión había para Moisés una gran bendición, que es lo que estamos aquí tratando, hermanos, en estos 50 días, en esta caravana que llevamos ya, eh, de orarle al Señor, como yo se los he dicho, la oración de Bartimeo. Señor, ¿qué quieres que te haga? Dice el Señor, que recobre la visión. ¿Sí? Que recobre la visión. Debemos como pueblo remanente orar la oración de Bartimeo. Señor, ayúdame. Quiero recobrar la visión. Y hermanos, aquí tenemos el colirio. Lo he entendido que el colirio tiene que ver con el espíritu de la profecía. ¿Sí? El colirio de Apocalipsis, donde dice el Señor, unge tus ojos con colirio para que veas. Y aquí estamos haciendo uso del colirio en esta experiencia
Y yo creo que ya vemos mejor, ¿verdad? Las cosas. Estamos viendo la gran visión, ¿sí? Estamos viendo la gran visión y en estos mensajes el Señor nos está llamando a la acción, ¿sí? A la acción. Lastimosamente, hermanos, hay muchos hermanos que hoy están en la misión, pero no conocen la visión. Y eso está pasando mucho en la iglesia. Estamos en la misión de la iglesia, la misión que tiene la iglesia, pero a veces no conocemos la visión que tiene la iglesia. Y por eso cuando nosotros nos exponemos a esta lectura que estamos corriendo aquí, eh, entonces vamos a mirar, hermanos, que el Señor verdaderamente nos dio una gran visión, ¿sí? La zarza era un símbolo de Moisés, además de ser un símbolo del Mesías. La zarza era un símbolo de Moisés y la zarza también es un símbolo de todos los que, hermanos, de todos los siervos que en el tiempo se han dejado usar por el Señor, ¿sí? La zarza, por ejemplo, en Éxodo 34, miren, aquí alguna vez yo lo predicaba, ¿sí? Éxodo 34 dice la palabra, el Señor en su palabra, ¿verdad? ¿Sí? Eh, todos los israelitas lo vieron. Dice aquí el verso 29, Éxodo 34, 29. Bueno, dice el verso 28. Allí estuvo el Señor estuvo ya, dice, allí estuvo allá y estuvo allá con Yahweh 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas los términos de la alianza de las 10 palabras, ¿cierto? Así que Moisés bajó del monte Sinaí y cuando Moisés bajaba del monte portando las tablas de la alianza, Moisés no se dio cuenta de que la piel de su cara estaba radiante por haber hablado con el Señor. Y ahora dice la Biblia, entonces todos los israelitas vieron que la piel de la cara de Moisés estaba radiante, pero no se atrevieron a acercarse. Pero Moisés los llamó a Aarón y a todos los capitanes de la comunidad dice, regresaron a él y Moisés les habló. Más tarde todos los israelitas se acercaron y él les mostró en cuanto a todo lo que Yahweh le había eh, impartido en el monte Sinaí. Entonces, cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué resplandeció allá en Horeb? ¿Y desde dónde habló el Señor en Horeb a Moisés? ¿Mm? ¿A través de qué cosa, hermanos? De la zarza. Pero ahora, ¿quién es el que está resplandeciendo? ¿Y desde quién es que el Señor está hablando? Ahora, ¿a quién le está hablando el Señor? No le está hablando a Moisés, ahora el Señor le está hablando al pueblo a través de qué? A través de Moisés. ¿Ya? Entonces encontramos aquí que una gran visión nos coloca una gran misión, la de llevar el mensaje del Señor en el tiempo en el que estamos. En este caso, hermano, la zarza es un símbolo de los voceros que hacen sonar la trompeta en la tierra de lo que el Señor ha dicho. Finalmente, la zarza es un símbolo de los mensajeros. Y lo que estamos viendo en esta historia, hermanos, Ellen White, podemos decir que también es un símbolo de la zarza, ¿verdad? Ellen White, ¿desde quién está hablando el Señor en esta experiencia que estamos recorriendo? Dice, como dice, ¿verdad? Desde el débil más, desde el débil más débil, el Señor le estaba hablando a la iglesia. Y vamos a mirar aquí esta manifestación que Dios hizo en la página, aquí en Curaciones en Oswego, perdón, la curación de Oswald Stollner.
esta lectura que está aquí en la página 272. Estamos leyendo, hermanos, vamos a introducirnos. De pronto repasamos un poquito, pero es bueno que nosotros veamos cómo en el tiempo de... Vamos a leer un texto antes de entrar allí. Vamos a leer un texto, hermanos, que tenemos aquí. Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis. eh, Vamos a leer Apocalipsis 12:17. Ya nosotros lo sabemos, pero dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Sí? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sí? Apocalipsis 19, versículo 11. Pero el espíritu de la profecía es uno de los dones de qué, hermanos? Es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Capta? O sea, el espíritu de la profecía es uno de los dones de aquel espíritu, como dice allí en el pastor, estaba en Primeros Escritos, capítulo se llama la introducción del don profético, y ahí dice claramente que el don de profecía es uno de los frutos de quién, hermanos. Es uno de los dones, perdón. El don de profecía es uno de los dones del Ah, Espíritu Santo. O sea, en esta obra que Dios había profetizado, estarían unidos los mandamientos de Dios y los dones del Espíritu Santo. ¿Cantan, hermanos? Los dones del Espíritu Santo van a estar unidos en esta obra final. Por eso aquí vamos a ver la manifestación poderosa que hubo aquí en esta gran manifestación. Mire, todo comienza con una gran manifestación. Hay una gran visión y ahora en esa gran visión se nos coloca una gran misión. Y en ese desarrollo para nosotros hay una gran bendición. O sea, si queremos la bendición del cielo, necesitamos la visión del cielo y la misión del cielo. ¿Sí? Identificarnos con ella, aceptarla, vivirla y poder compartirla, ¿verdad? Entonces vamos a mirar aquí este testimonio. Dice, un viernes de noche en octubre, el pastor White, ¿sí? Y su esposa llegaron a la casa, en una casa en un viaje al este. Al día siguiente, sábado, los vimos por primera vez en la reunión sabática. En el tiempo de esa reunión, Oswald Stonell, el impresor, estaba sufriendo de un ataque muy severo de pleuresia y su médico lo había dejado para que muriera, ¿no? Para morir ya, o sea, el médico dijo, no puedo hacer nada más por él. Durante el culto, Oswell estaba en una habitación contigua y en una gran agonía física. Al finalizar la reunión, envió un pedido de que se ofrecieran oraciones por él. Hermanos, aquí como dice la Biblia, mire, ¿está algún enfermo entre nosotros? Llame a quién, hermanos. Llame a los ancianos, ¿sí? Llame a los ancianos. Miren cómo eran los enfermos en el tiempo de los pioneros. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los que, hermanos. Llame a los ancianos. Hoy en día, en esta mente secular que nosotros tenemos, ¿está algún enfermo de entre vosotros? Llame al médico. Y el pastor luego es que se da cuenta que el hermano está por allá en la UCI y los ancianos. ¿Y qué pasó, hermano? Ahora entonces, hermano, dice la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quien primero, hermanos. Llame a los ancianos para que lo unjan en el nombre del Señor. Y este hombre estaba en este estado, ¿verdad? Y aquí está diciendo, mire, entonces dice, con oraciones por él, con otros, dice, me invitaron a tener una sesión de oración. Nos inclinamos junto a la cama y mientras se ofrecían oraciones, el pastor White lo ungió con aceite en el nombre del Señor. Miren cómo nos enseñan aquí, hermanos. Por eso es que estamos recobrando la visión. Miren, se sintió la presencia del Espíritu de Dios, una gran manifestación del Espíritu Santo
porque en esta obra el Señor unió los mandamientos de Dios con los dones de qué cosa, hermanos, con los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y fueron, dice, instantáneamente, dice, y fue sanado instantáneamente. Amén, hermanos. Eso era normal en el tiempo de los pioneros, los milagros, las visiones asombrosas. Era una manifestación poderosa, hermanos, la que el Señor derramó allí en este grande revivimiento. Cuando nos levantamos de la oración, Él estaba sentado en la cama, golpeándose los costados, dice, del cuerpo que antes estaba tan adolorido, diciendo, estoy completamente sano, sano. Amén. Qué maravilla. Podré trabajar en la imprenta manual mañana. 2 días después de eso lo hizo. Amén. Pero ¿para qué recobró la salud de este siervo, hermano? Ese es el otro motivo, ¿verdad? ¿Para qué estamos pidiendo hoy que el Señor nos sane? ¿Para qué? Hermanos queridos, tenemos una gran misión. Y aquí se estaba estorbando la misión, porque este hombre estaba trabajando en la imprenta y el Señor manifiesta su poder. Pero muchas veces nosotros pedimos que el Señor nos sane para hasta a veces seguir en los mismos hábitos y por eso es que hoy no hay milagros, porque no tenemos el mismo sentir hacia el Señor y hacia su visión y hacia su misión. Entonces es importante estas cosas. Vamos a avanzar en este, mire, entonces estamos uniendo aquí, hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque los mandamientos de Dios tienen que estar unidos al mensaje del tercer ángel y a la manifestación de los que, hermanos, de los dones del Espíritu Santo. Es la cuerda de 3 dobleces del remanente, ¿sí? ¿Cuáles son la cuerda de las 3 dobleces del remanente final? Los mandamientos de Dios, ¿qué más? El mensaje del tercer ángel, ¿y qué más? Y los dones del Espíritu Santo. Van juntos, van juntos. Eso fue lo que el Señor juntó, ¿sí? Y podemos decir también de esto, lo que el Señor juntó no lo separe quién, hermanos. No lo separe el hombre. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Los mandamientos de Dios sin los dones del Espíritu y sin mensaje del tercer ángel en muchos casos, ¿sí? Y por eso es que el Espíritu Santo dice que la apostasía ahuyentó al Espíritu Santo de la iglesia. Eso lo dice ahí, la apostasía la vistió de saco, ¿ya? Por eso dice aquí, voy a leerlo de paso, hermanos, aquí en Primeros Escritos, los que tengan el libro, Primeros Escritos, aquí en la página dice, en la página se llama Introducción, ¿verdad? Dice aquí en la página, voy a leerlo. En el mismo capítulo, dice aquí en Segunda de Corintios 12:28, ¿sí? Eh, Dice aquí, la apostasía volverá. Dice aquí, mire, voy a leer el párrafo 7, página 176. De la predicación del Evangelio es dice, en complemento de este mandato, no terminó con la iglesia primitiva. Es algo que se desprende de la promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice, estoy con vosotros los apóstoles. No dice, estoy con vosotros los apóstoles, sino estoy con vosotros, con todos los creyentes, ¿no? Por todas partes hasta los confines de la tierra. Sino, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No resulta lícito decir que aquí se quiere hablar de la era judía, porque ella ya había terminado en la cruz. Deduzco pues que la predicación y la creencia del evangelio primitivo irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. Dice aquí el mandato
dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, dice aquí, ya lo encontré algunos hermanos. Por consiguiente, los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía. ¿Por qué se perdieron los dones espirituales de la iglesia? Como lo estamos leyendo aquí, por causa de la apostasía. por causa de Y volverán a vivir con el revivamiento y la fe de las prácticas que, hermanos, ¿sí? Y de las prácticas primitivas. ¿Qué es lo que estamos orando? O sea, tenemos que revivir la visión, volver a revivir la visión, entender la visión y luego viene, hermanos queridos, viene con la visión, vienen los dones del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Entonces aquí dice más abajo, hermanos, en el versículo 13, dice aquí, en el capítulo 13, perdón, el párrafo 13, en la página 178 de este libro, ¿sí? Dice, de manera que la tentativa de probar por las Escrituras que los dones espirituales fueron abolidos resulta un fracaso total. Y puesto que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, sino que Dios sigue teniendo un pueblo en la tierra, podemos buscar el desarrollo de los dones con relación a qué cosa, hermanos. ¿Alguno ya lo encontró? Con relación al mensaje del tercer ángel. Un mensaje, mire qué maravilla hay aquí, hermano. Un mensaje que hará volver a la iglesia al terreno apostólico. Amén. ¿Cuál es el plan del mensaje del tercer ángel? ¿Cuál es el plan de Dios con el mensaje del tercer ángel? Volver a la iglesia a cuál terreno, hermanos. Volver a la iglesia al terreno apostólico y la hará verdaderamente la luz del mundo. No, la luz, no las tinieblas de qué, hermanos, del mundo. ¿Ya? Ojalá se pueda usted leer todo este capítulo, hermano, porque es una apología acerca del don de profecía. Esto lo escribió el pastor R. F. Cottrell, ¿sí? Un pastor de aquel tiempo, mire, dice R. F. Cottrell, y el Señor usó aquí a Ellen White para que introdujera aquí a este escrito que había hecho este siervo. Entonces el Señor había unido en el inicio de esta iglesia que usted y estamos hoy, unió tres cosas importantes. ¿Qué unió, hermano? Los mandamientos de Dios. ¿Qué más? Los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué más? ¿Y el mensaje de qué? Del tercer ángel. Cuando se vuelvan a unir esos tres cabos, cuando el pueblo del Señor, por la fe, por el trabajo, por la oración, reviva otra vez, volverán a vivir cuando la iglesia salga de esta apostasía. Entonces hoy tenemos adventistas que son del séptimo día y ellos no creen en el espíritu de profecía y tampoco saben lo que es el mensaje del tercer ángel. ¿Cantan, hermanos? Y algunos no quieren saber nada de esto. Estamos entendiendo, miren lo que está pasando en el tiempo final. Se separan lo que Dios juntó para crear la gran apostasía final. Por ejemplo, las iglesias evangélicas, ¿cuál es el énfasis de las iglesias evangélicas en este tramo? ¿Los mandamientos de Dios o los dones del Espíritu, según ellos? ¿De qué hablan más las iglesias evangélicas? Le apuntan más a los dones que a los dones del Espíritu, pero a los dones pervertidos, a falsificados, ¿sí o no? A los dones falsificados. Ellos hablan de los dones y que son la iglesia verdadera porque en ella se está manifestando los que se están manifestando los dones, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Y qué decimos los adventistas? Nosotros somos la iglesia verdadera porque guardamos los que porque guardamos los mandamientos de Dios y no vemos dones, y no vemos dones y no nos preocupamos por las manifestaciones del Espíritu dentro de nosotros, ¿ya? Entonces nosotros vamos como los mandamientos de Dios y decimos que somos la iglesia verdadera, ¿ya? Y ahora entonces no, estos van con los dones y dicen que ellos son la iglesia verdadera. Todos los evangélicos hacen énfasis en los dones, en las manifestaciones del Espíritu que según ellos llaman.
Ah, y a otros, entonces se le meten al mensaje del tercer ángel, ¿ya? O mandamientos de Dios y, hermanos, necesitamos entender esto, que el Señor unió en la iglesia los dones, los mandamientos, los dones espirituales y ¿qué más? Y el mensaje El del tercer tercer ángel. ángel. ¿Estamos, hermanos? Ahora miren lo que pasó en esta visión que pasa aquí, hermanos. La señora aquí, mientras estaba la misma bendición que sanó al hermano Stowell, cayó en una medida aún mayor sobre la hermana White. Mire, ahora el Espíritu Santo no solamente trajo sanidad, sino que ahora viene una manifestación además de esta. Al darse vuelta para mirarla, el pastor White dijo, Ellen está en visión. No respira mientras está en esta condición. Si alguno de ustedes desea comprobar este hecho, tiene la libertad de examinarla. Ella permaneció en visión por más o menos de 1 hora y 20 minutos, sin respirar. Una gran visión. ¿Ya? Mientras estuvo en esta condición, habló palabras y voces y a veces oraciones definidas. No obstante, observándola muy de cerca, no se pudo percibir aliento en su cuerpo. Hablaba, pero no respiraba. Ese es otro fenómeno impresionante, porque a veces estaba en visión y no decía nada. Pero vaya usted a hablar a ver si puede usted hablar sin respirar. Aquí hay una gran visión y hay tiene uno que buscar una explicación. ¿Y por qué Dios nos dio una gran visión? Porque tenemos una gran misión, ¿sí? Y ahora miren lo que pasó en esta visión. Después de la visión, después que la hermana White salió de esa gran visión, de esa visión, ella dio testimonio de lo que había visto. Antes de regresar el pastor White y su esposa de su viaje hacia el oeste, hacia el este, uno de nuestro grupo había dejado la ciudad y estaba viajando por negocios en el estado de Michigan. Por lo tanto, no estaba presente en esa reunión y nunca había visto al pastor y a su esposa, al pastor White. Al relatar su visión, la hermana White nos dijo, entre otras cosas, lo que vio respecto a este hombre que aunque viajaba y estaba fuera de casa, tenía mucho que decir acerca de la ley de Dios y del sábado. Aunque él al mismo tiempo, ¿qué estaba haciendo este hermanito? ¿Ah? Los que están siguiendo la lectura. Estaba quebrantando uno. ¡Ja! Y era enfático en hablar del sábado y enfático en hablar de qué, hermanos. Enfático, ¿verdad? Hablaba del sábado y hablaba de la ley de Dios y resulta que el hombre estaba quebrantando el séptimo mandamiento, ¿no? Ella dijo que era una persona con quien nunca se había encontrado, pero creía que lo vería en algún momento, ya que su caso se había presentado ante ella. A pesar de esto, ninguno de nuestro grupo suponía que era alguno con quien estuviéramos relacionados. O sea, hermano, ahí sí era la pregunta, ¿cierto? ¿Seré yo maestro? O sea, mire el temor que había dentro de la iglesia. Aquí se sonó la alarma. Uno de nosotros o uno de los nuestros está en adulterio. Y ahí empezó el tema. Y ya el Señor, ¿qué cosa? Y no crea usted que está hoy en día, hermanos, miren, cuánto necesitamos el don profético, ¿verdad? Y aquí dice, unas 6 semanas después de esa sesión, de esa visión, el hermano antes mencionado volvió a Michigan, de Michigan. Tan pronto como la hermana White miró su rostro, ella dijo a una de las hermanas, ese es el hombre que vi en la visión de quien les hablé. La hermana White le relataba la visión a esta hermana en presencia de su esposa y varias otras personas y le dijo, como Natán le dijo a David, tú eres el hombre. Entonces él hizo justo lo que Pablo dijo que algunas personas harían
cuando se las reprendieran por sus pecados con el don de profecía. Pero si todos profetizan y entra en algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Después de escuchar el repaso que hizo la hermana White de su mal proceder, este hermano cayó sobre sus rodillas ante su esposa y con lágrimas le dijo a ella y a los pocos presentes: Dios está con nosotros verdaderamente. Tremendo, ¿verdad? Luego hizo una confesión completa de su proceder mientras estuvo en Michigan, por violar el séptimo mandamiento según había revelado en el momento en que ocurría, a más de 800 kilómetros. ¿A dónde fue a pecar? Para que no lo vieran. Corrió un poquito, ¿cierto? ¿A dónde fue a pecar? ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de ti? Hoy en día nos hemos vuelto, hermanos, en muchas de nuestras iglesias, guarida, albergue y habitación de adúlteros y de adúlteras, que creen que porque están allí, hermano, mire, el Señor sabe todo, y tarde que temprano el Señor revelará, y aquí lo está haciendo, hermanos, aquí lo está haciendo a tiempo, por amor a este hombre lo está haciendo a tiempo, pero en muchos casos el Señor guarda silencio, porque será revelado el día de la condenación. Y ese es más terrible, ¿verdad? Entonces dice aquí, entonces ahora este hombre, de este modo, unas pocas semanas nos dieron una sólida confirmación de los testimonios. No solo fuimos conducidos a decir que provenían de algún poder sobrenatural, sino que era de una fuente que reprobaba en términos no inciertos a los hombres por sus pecados. Y por eso es que muchos no aceptan el don profético, porque los dones del Espíritu, en este caso el don de profecía, revela lo oculto, el pecado encubierto. Hermanos, por eso es que muchas veces, no, yo mejor no, que eso de las visiones. ¿No ve que allí es donde el Señor está mostrando, confirmando que nosotros somos su pueblo y que Él está verdaderamente entre nosotros? Y lo digo, hermanos, porque miren, hermanos queridos, yo le digo a los hermanitos, no se pongan a inventar. Hermanito querido, cuando yo llego a un distrito, no se ponga a jugar con el pecado, no se ponga a jugar con el pecado, porque el enemigo lo va a zarandear duro y el Señor le va a quitar la cobija con la que se ha estado arropando. En alguna iglesia donde estuve, hermanos, el hermano estaba en una situación parecida, y el hermano, bueno, era anciano de iglesia, y estábamos en esas sesiones de oración y de ayuno. Por eso siempre me gusta introducir esto en la iglesia, hermano, porque es a través de esas oraciones y de esa búsqueda donde el Señor revela lo oculto, o lo aflora, o hace que eso se sepa. Y entonces, hermano, estábamos allí, y entonces yo le pedí al anciano que leyera como parte del programa que teníamos de oración, que leyera el Salmo 51. Estábamos en un momento de confesión, y yo le pedí a ese anciano que leyera el Salmo 51. Cuando el hermano comenzó a leer el Salmo 51, yo sentía que sus palabras se entrecortaban, como que no podía, como que no, el hermano no podía leer el Salmo 51. Y me pareció interesante la escena. Hermanos, ¿saben qué pasó? ¿Qué era lo que estaba pasando? El hermano estaba en adulterio.
el hermano estaba en adulterio. Y en ese momento, luego se supo, el hermano y se descubrió lo que estaba haciendo en las tinieblas. Y no solamente tengo casos parecidos, hermanos, hay otros casos. Por eso es que como pueblo del Señor necesitamos orar al Señor, para que los mandamientos de Dios estén acompañados de los dones del Espíritu Santo. Amén. Para que en la iglesia, hermanos queridos, la iglesia sea lo que Dios quiere que la iglesia sea, un palacio de la vida santa. ¿Sí? Entonces, fíjese, aquí ahora aparece, hermanos, en la vida del pastor Urias Smith, ya terminando, ¿verdad? Urias Smith. Los que no conocen, hermano, el pastor Urias Smith escribió un libro muy bueno sobre Daniel y uno sobre Apocalipsis. Eh, bueno leerlo. Hay cosas allí que son muy buenas, ¿sí? Como todo dice la Biblia, examinarlo todo, ¿verdad? Y retener lo bueno. Pero ese libro de Daniel y Apocalipsis del pastor Urias Smith nos ayuda. Eso es un comentario bíblico que él hizo de paso, fue un comentario bíblico sobre Daniel y Apocalipsis. ¿Ya? Entonces hay unas cosas allí que nos ayudan. Este pastor, hermanos, se llama así. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Las profecías de Daniel, tomo uno, y las profecías de Apocalipsis, el tomo 2. ¿Sí? Pastor Urias Smith, usted lo puede buscar por internet y aparece este libro de esto. O sea, estos hombres eran grandes escritores, ¿sí? Entonces, fíjese, aquí ya estamos hablando del fin de Urias Smith. El pastor Smith primero oyó el mensaje del tercer ángel. ¿En qué? Aquí dice, hermanos, voy a leerlo aquí. Durante la publicación de la Reviet, Urias Smith comenzó a observar el sábado y llegó a unirse a la oficina de la Reviet, en la que fue escritor y editor durante muchos largos años. Su primera producción publicada por el periódico fue un poema titulado La voz de advertencia del tiempo y la profecía, que apareció el 17 de octubre de 1853. Usted puede buscar en internet esta referencia, ¿sí? Con esta referencia, y va a No, súper. encontrar, hermano, ¿sí? Va a encontrar este poema, me gustaría. De paso, ya tengo tarea para hoy, ¿sí? Tengo tarea para hoy, ¿verdad? Entonces dice aquí ese poema sobre, imagínense, ¿cuáles eran los poemas, no? Revelan lo que eran ellos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este poema? ¿Sí? La voz de advertencia del tiempo y la profecía. La profecía estaba en poemas, ¿no? Qué cosas tan buenas. El pastor primero oyó el mensaje del tercer ángel en una conferencia celebrada en Washington. El 12, dice aquí, del 10 al 12 de septiembre de 1852. ¿Sí? ¿Cuándo comenzó el mensaje del tercer ángel, hermanos? El tiempo del mensaje del tercer ángel, el 22 de octubre. Ojo con eso, hermano, porque algunos Sí. adventistas están diciendo que el mensaje de que no estamos en el mensaje del tercer ángel, que eso es para el futuro. Hermanos, estamos en el mensaje del tercer ángel desde el 22 de octubre, ¿sí? El primer ángel fue desde la caída de las estrellas, 1833, el tiempo del primer ángel. 1833 a la primavera de 1844. Luego siguió el mensaje del segundo ángel en el verano de 1844, y ahora en el otoño del 44 comienza el mensaje de qué. Estamos en el mensaje del tercer ángel, hermano, hace 180 años. Y ahora este hombre acepta el mensaje del tercer ángel en 1852 al volver a casa en Washington. Y usted ya leyó, ¿cierto? Que esa, la madre de Urias Smith, cómo oraba para que estos hijos llegaran al mensaje. ¿Cómo oraba la mamá de Urias Smith y de Anna Smith? ¿Sí? De Annie Smith. Dice el sábado en la 17, dice, donde él y su hermana Annie trabajaron por su propia comida. Dice aquí, mire, bonito esto. El sábado, dice, comenzó a observar el séptimo día, el primer sábado de diciembre de 1852. Llegó a unirse con la oficina de la Reviet en Rochester, Nueva York, el 3 de mayo de 1853, donde él y su hermana Annie trabajaron
por su comida y ropa. ¿Cómo trabajaban, hermanos? ¿Qué era lo que recibían de salario? La Ropa y comida. comida, la ropa, Comida y ropa. el sal. Miren cómo nos hemos vuelto en el fin del tiempo, ¿cierto, hermanos? Hoy pedimos comida, ropa, carro, casa y beca. Si no, no trabajo. Por eso es que este libro nos ayuda, hermano, a untarnos el colirio. Por la comida y por la ropa trabajaba, hermanos queridos, ¿sí? En lugar de enseñar en una academia, ¿cuánto le pagaban en la academia? $1,000 por año y le daban pensión. Ella renunció a todo eso por amor al Cordero y a su causa, a su visión. Hermanos, tales fueron las clases de sacrificio hechos para establecer la obra del mensaje del tercer ángel en sus primeros, ¿qué, hermanos? En sus Inicios. primeros días. Y ya lo leímos aquí, ¿verdad? Que el cual dice el testimonio, hermano, parece que aquí, en al comienzo del capítulo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Los que entraron en la obra del momento actual, dice aquí, estoy leyendo en la página el 266, 267, dice aquí, estoy tomando lo que dice el Espíritu de Profecía. En los que entraron a la obra en el momento actual, esto fue escrito, a ver aquí, testimonios para la iglesia del 1912. tomo 7, ¿sí? En 1902, mire, esto fue escrito en 1902. Los que entraron a la obra del mensaje del tercer ángel en el momento actual, en el 1902, saben y comprenden muy poco de la negación y el sacrificio propio de aquellos sobre los cuales el Señor puso la carga en su momento, en el comienzo. La experiencia del pasado debería serles contada vez tras vez. Por eso, mire, esta es la segunda vez que estamos leyendo este libro, ¿verdad, hermanos? Acá en el caso de los hermanos que están en el Zoom. Para muchos de ustedes es la segunda vez que estamos leyendo. Dice, nos debe ser contada vez tras vez para que ellos lleven adelante la obra con la misma humildad y con el mismo sacrificio propio que caracterizaba a los verdaderos obreros en el pasado. Qué maravilla, ese parrafito me toca el corazón, hermano. Dios quiere tener en la iglesia un pueblo humilde, un pueblo que haga sacrificio. Si el Señor hizo sacrificios por nosotros, nosotros debemos hacer sacrificios por Él. Ayer estábamos en la cena del Señor y podemos hablar nosotros en la cena del Señor del sacrificio de Cristo, del sacrificio de nuestro Señor. Pero la pregunta es, ¿qué sacrificio estoy haciendo yo por Él? ¿Qué sacrificio estoy haciendo por el Señor? A veces hablamos más del sacrificio del Señor. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Cómodos. Hermanos, necesitamos hacer sacrificios como parte de la preparación para el cielo. ¿Sí? Y aquí termina diciendo el párrafo. Nos acercamos a la culminación de la historia de esta tierra y los diferentes renglones de la obra de Dios se deben llevar a cabo con mucho más sacrificio personal del que se ha manifestado hasta ahora. ¿Cómo debe terminar la obra, hermano? ¿Cómo va a terminar la obra del tercer ángel? Con un sacrificio mayor y una mayor humildad. Así que, hermanos, así que pueden apagar acá, hermano Israel, puede apagar el micrófono, hermano Israel Torres. Mire, aquí dice que con un mayor sacrificio, si aquí le daban comida y ropa, de pronto puede ser que a la final solamente nos den comida, si queremos que esto avance como el Señor quiere. ¿Y qué estoy diciendo con esto, hermanos? Que muchas de las personas que están en la misión no comprenden la visión. Lastimosamente, hermanos. Estoy hablando como pastor y como hermano. ¿Sí? Muchos de los que estamos en la misión no conocemos la visión. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque un ciego hace daño y se hace daño. ¿Qué hace un ciego, hermanos? Una persona sin visión, un ciego,
como la Odisea está ciega. Hace daño y se hace daño. Sin profecías, el pueblo se desenfrena. Y eso es lo importante que usted analice, hermano. Miren, esto está pasando hoy. Yo estaba en la misión y no conocía la visión. Me incluyo porque yo hacía parte del grupo. ¿Sí? Todavía veo los hombres como árboles. Todavía no veo bien. Estoy tratando de recobrar la que. Todavía sigo orando la oración de Bartimeo. Señor, que recobre la visión profética. Quiero recobrar la visión profética, Señor. Permíteme, dame el colirio, dame el colirio, Señor. Sáname, unge mis ojos, Señor. Quiero ver. Y yo a veces le digo a los hermanos, sí, pastor, ya veo más, pero veo a los hombres como árboles, todavía veo borroso. Necesito más claridad para entender más lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor está haciendo y lo que va a hacer. Pero también necesito más colirio porque quiero también conocer más lo que Satanás ha hecho, lo que está haciendo y lo que qué, y lo que va a hacer. Aquí dice, hermanos, en este libro, como dice, tales fueron la clase de sacrificios hechos para establecer la obra del mensaje del tercer ángel en sus propios días. Y mire cómo termina aquí. Se les ordena como ministro al pastor Urias Smith. En 1863, el pastor Smith comenzó a ejercer el don de hablar en público. En 1866, fue ordenado como ministro del Evangelio, después de lo cual trabajó mucho en reuniones campestres, ofreció y conferencias ¿sí? En diversos estados, desde el Atlántico hasta el Pacífico, así como en trabajos pastorales en la iglesia de Battle Creek, que era su iglesia local. Después del comienzo del colegio, enseñó en el departamento de Biblia de esa institución, en el interés de la Revit en Herald, cruzó el océano, dice, Atlántico en el año 1894 para visitar diferentes países de Europa. Mientras estuvo en Siria, contrajo una fiebre de cuyos efectos nunca se recuperó completamente. Desde 1853 hasta 1903, medio siglo, el pastor Smith estuvo una conexión editorial casi constante con la Adventist Review de la revista de la iglesia, ¿verdad? Adventist Review and Herald Sábado, ¿cierto? La revista adventista y el Heraldo del Sábado. Y por la mayor parte de ese tiempo tuvo la administración editorial del periódico. Aún el día de su muerte, cuando fue abatido por un ataque de parálisis, estaba en camino a la oficina con material preparado. Tremendo, ¿cierto? ¿Murió qué, hermanos? Murió en la obra. Murió como quiere Dios que mueran los adventistas del séptimo día. Así, iba para la oficina con los materiales y ahí le dio la parálisis y murió. ¿Ya? Dice, también contribuyó con tomos importantes a la literatura de la denominación. Entre estas obras están, miren, aquí está, lo de los libros, hermanos, las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Ahí está, mire, otros libros que están también, y estos libros también aparecen en internet, hermano, La naturaleza y el destino del hombre, un volumen ampliado sobre el santuario. Miren, todos estos libros están todavía, usted lo puede buscar, hermanos, ¿sí? Dice entonces aquí las 2300 tardes. Este libro, hermanos, La maravilla de las naciones, ¿sí? La maravilla de las naciones, estoy buscándolo, este libro. Dice, el espiritismo moderno. El primero de estos tomos fue mayormente escrito entre las 9 de la noche, entre las 9 y la medianoche. Después de completar un día de trabajo editorial de oficina. O sea, esto verdaderamente me dice, oiga, señor, yo no he hecho nada por el Señor. Mire, este hombre escribía, o sea, trabajaba todo el día en la oficina y de 9 a 12 iba escribiendo y mire todo lo que ahora dice, mire, hermanos. Su vida fue una vida útil, bien completada. Descansa en las labores
habiendo dormido en Jesús el 6 de marzo de 1903. Pero de él se puede decir verdaderamente, sus obras le siguen, aunque muerto, todavía habla. Amén. ¿Qué dice Apocalipsis 14:13? Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Bienaventurado, hermano. Este hombre hace parte de la resurrección especial. Porque dice, bienaventurado de aquí en adelante, de 1844 para acá, los que mueren en el mensaje del tercer ángel. Sí, descansan de sus trabajos. Ayer le decía a una hermana que estábamos visitando, decía, hermana, usted sabe que hace 100 años no estábamos ninguno de nosotros, los que estamos aquí conectados, hace 100 años no vivíamos, no existíamos. Pero también le puedo decir, hermanos, que en 100 años tampoco estaremos. Tremendo, ¿cierto? Hace 100 años ninguno de nosotros, los que estamos aquí, existíamos. Y en 100 años tampoco estaremos. Ahora, si el Señor no ha venido, ¿no? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué se dirá de nosotros, no? ¿Qué se está diciendo hoy de Urias Smith y del pastor Loborot? Miren, ¿saben qué año murió el pastor Loborot? Busque ahí el libro, en la parte final. ¿Qué dice? ¿Cuándo murió? En la parte final está, ¿sí? ¿Cuándo murió el pastor Loborot? ¿En qué año? John Norton Loborot. 1924. 1924, sí. ¿Cata? Y hoy, 100 años después, él descansa de qué, hermanos? Él descansa de sus trabajos, pero las obras de ellos nos acompañan. Esta mujer, Ellen White, murió en 1915, ¿sí? Y aquí va con nosotros viajando, ¿verdad? En el peregrinaje hacia la ciudad celestial. Hoy más que nunca, en el fin del mensaje del tercer ángel, necesitamos estar más identificados con el inicio. Hermanos queridos, ¿qué se dirá de nosotros cuando ya no estemos? Es el tiempo, hermanos, de consagrarnos al Señor, de entregarnos al Señor, de conocer la visión, de aceptar la visión, de vivir la visión y de salir a cumplir la misión, compartirla. Esa es la misión de nosotros, compartir la visión que Dios nos dio, para que la tierra sea alumbrada con la gloria y pronto lleguemos a casa. Hermanos queridos, ese es el tiempo del fin del mensaje del tercer ángel. Estamos en el tiempo del fuerte pregón del tercer ángel. El Señor está haciendo resplandecer la luz. Esta luz maravillosa que estaba para muchos oculta, está volviendo a alumbrar. Y es un tiempo, hermanos, porque serán mejores los fines que el comienzo. No tenemos que temerle al futuro, a menos que olvidemos la manera como el Señor nos condujo y las cosas que Él nos enseñó en nuestra historia pasada. Hoy más que nunca debemos conocer cómo nos dirigió el Señor y todo lo que el Señor nos dirigió. Iglesia de nuestro Señor, este es el tiempo del fuerte pregón. Alistémonos, amados hermanos, y verdaderamente estas historias nos inspiran a hacer cosas grandes por el Señor, porque el Señor está haciendo, ha hecho y hará cosas grandes por amor a nosotros. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por darnos las fuerzas para continuar dando testimonio de ti en este mundo. Gloria te damos por la vida de Urias Smith, por la vida del pastor Loborot, por la vida de estos grandes hombres que lo dieron todo y se dieron todo por ti. Oramos, Señor, para que tú vuelvas a unir lo que juntaste en el inicio de la iglesia, los mandamientos de tuyos, el espíritu de la profecía, los dones espirituales. Y también, Señor, que puedas unir el mensaje del tercer ángel y que podamos alumbrar la tierra con tu gloria. Gracias te damos, Padre, bendícenos hoy en esta semana, que la presencia tuya esté con nosotros
y que la presencia tuya esté en nosotros. En el nombre de tu eterno Hijo te lo agradecemos. Amén.